Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio en el que cada semana nos metemos un poco más un tema en profundidad para ir hablando de más cosas que no podemos hacerlo en el podcast diario. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de coches eléctricos. Y como voy a hablar de coches eléctricos, que no es la primera vez que lo comentamos en Kernel, me he traído el que más sabe. Lars, ¿qué tal estás? Bien, bien. Gracias por invitarme aquí, Alex. La verdad es que me hace ilusión. Ya te sigo en todos tus muchísimos podcasts y te escucho a menudo en mi coche eléctrico cuando voy viajando por ahí. Arroba todos eléctricos en Twitter. Yo creo que Lars es una de las personas, y lo digo sin ningún tipo de peloteo, que más ha hecho por evangelizar y por demostrar la realidad de los coches eléctricos, tanto los pros, los muchísimos pros, los contras, cada vez menos contras, y sobre todo, pues eso, por ir explorando, coño, que con un coche eléctrico ya estamos ahí, ¿no? Ese es un poco el motivo del episodio de hoy, ¿verdad? Pues sí. Entonces, vamos a comentar un montón de cosas, de dudas, de mitos, del pasado, del presente y del futuro, porque España es un país muy particular y cada vez que lo comentamos en Mix decimos, pero ¿cómo podemos tener cifras de adopción tan bajas? Estamos viendo que nos pasan por la derecha casi cualquier país, o sea, del entorno y de otros continentes, etcétera, y España se está quedando muy, muy, muy atrás. Pues sí. Entonces, por una pregunta rápida. Tú eres arroba todos eléctricos y has probado, y en tu canal de YouTube y en el pruebas muchísimos, muchísimos, muchísimos coches eléctricos. Y además haces unas reseñas muy buenas, muy buenas. Tengo que decirlo, la verdad, que lo haces súper, súper bien. ¿Cuál es tu coche eléctrico personal? ¿Y cuál es tu favorito, digamos, de estos últimos, yo qué sé, 12 meses? Vale. Antes de nada, muchas gracias, joder. A ver, me sonrojo aquí. A ver, yo soy otro usuario más. Yo no tengo formación ni de periodismo ni de nada de motor. Yo cuento mi experiencia como usuario. Mira, si me permites, una respuesta un poco más larga que la pregunta. Empezamos con coche eléctrico en 2015 y fue culpa de mi mujer, no fue mío. Y mi mujer tenía un BMW i3 que tenía, sí, un coche bien curioso, ¿eh? Guapo donde los haya, ¿eh? Me ¿Te gusta mucho gusta? el i3. Es particular, es como, pues, o te encanta o no te gusta nada. Pero bueno, a ver, la primera versión que tuvimos en 2015 tenía, creo que 120 kilómetros de autonomía oficialmente, pero a mi mujer le sacaba 80 en invierno y yo le vaciaba en 50 si me hacía falta. Por lo tanto, un coche muy limitado, ¿no? Pero bueno, para ir y volver al trabajo, hacía su trabajo. Pasamos a otro i3 3 años después por un renting, era un renting que teníamos, ese ya tenía un poquito más de autonomía. Y en 2019, pues compramos un Tesla Model 3. Es un coche que yo tenía reservado desde 2016 ahorrando todo lo que podía porque, vamos, en aquel entonces era prácticamente el único coche que podías comprar, larga autonomía, un precio, a ver, es alto, obviamente, pero que encajaba por lo menos con nuestra economía. Así que ahora mismo tenemos un Model 3 aquí y honestamente mi mujer compró otro Model 3. Yo tenía el Sí. Performance, que era el capricho mío, porque de hecho estaba yo llorando aquí en casa por permíteme gastar el dinero extra en un Performance, que me gustan los coches. Y, y me lo permitió después de llorar 3 días, eh, mínimo. Y ella, después de unos cuantos años, daba el leasing de su i3, se acabó, y también cogió un Model 3 de gran autonomía para ella. Porque vivimos en Madrid, su familia vive en el norte de España y necesitaba la libertad de movernos. Y con la Claro. experiencia que teníamos con el Tesla, pues eso era entonces lo que elegimos. Pero has hecho una muy buena pregunta, porque ¿cuál es mi coche favorito eléctrico así del último año más o menos? Y el panorama ha cambiado totalmente desde que nosotros Sí. compramos coches. Y ya te digo yo, si hoy en día tuviera que comprar, empezando desde cero, un coche eléctrico, es muy probable que no me elegiría un Tesla. Porque Tesla, a ver, me encanta el coche Sí. y es una maravilla en todos los aspectos, pero es grande y yo aparco todos los días en el centro de Madrid y es un Ah, coche grande. Hay un coche que me sí. emociona mucho que ha salido pues en los últimos 3, 6 meses y ya lo están entregando,
y es de la marca MG. MG antiguamente era la marca británica, pero ahora ha sido adquirido por empresa china, SAIC, que hacen un montón de coches eléctricos ahí. Y han lanzado, bueno, una serie de coches y el último es el MG4, que es como un compacto a un precio bastante contenido. ¿Y sabes qué? Además es bonito. Sí. Sí, así que ¿Ha causado el MG es ese que viene en un color naranja, que lo solemos ver en naranja? Sí, Sí. el color que lo promociona es naranja. Y sabes que si yo tuviera que comprar ese coche, me lo compraría en naranja también. Sí. Chillón, además, así. ¿Y con qué autonomía puedes contar más o menos con ese MG4? Pues te tengo que dejar un poco en el aire con eso, porque no lo he probado hasta dentro de 2 semanas, lo tengo una semana aquí para probarlo y una de las cosas es, por supuesto, hacer una prueba de autonomía. Pero estamos hablando de un coche que por menos de 30.000 euros puedes viajar cómodamente con ello, viajar 350 kilómetros entre parada y parada, parar mientras comes o vas al baño o haces tus cosas, pues recargas y a una velocidad de recarga también bastante alto. Es el primer coche que diría yo que entra en ese baremo de 30.000 euros que se puede usarse prácticamente como un coche de gasolina. Porque, como has dicho al principio, los coches eléctricos no son perfectos, tienen sus problemas y el primer problema es el precio. Son en general más caros que sus homólogos en gasolina o en combustión. Luego podemos hacer todo tipo de chanchullos de cálculos de cuánto nos cuesta con la gasolina y la electricidad y eso, pero el precio de adquisición es más alto, ¿no? Sí. Y me emociona un coche que sea más económico, un Tesla vale 45 para arriba, ¿no? Sí. Y muchos estamos hablando del 70 o 80, que no son precios para la mayoría de la gente, totalmente consciente de ello. Entonces me emociona más que haya un coche por esos 30.000 que se puede usar como un coche de verdad, ¿no? Porque para mí un coche no es para ir a mi trabajo y para volver y luego aparcarlo. Y no, para mí es libertad, es poder, ¿sabes? Ir a donde quiero. Cuando yo saqué el carnet de conducir, era, hostias, ahora me puedo olvidar del Renfe y puedo ir a Salamanca, a Valencia, a donde quiero, ¿no? Pero eso requiere también que el precio tenga un precio asequible. Y por eso me emociona el MG4 en particular. Hay otros que vienen detrás y eso, pero ese es como el primero que ha alcanzado esos 30.000 euros, que es un umbral. Deberíamos seguir bajando, pero es un umbral relativamente importante y por eso me emociona ese coche. Sí. ¿Y los 30.000 euros lo cuentas con las ayudas que hay en España o antes de las ayudas, por cierto? Alex, hablando claro, las ayudas que tenemos en España es una porquería, ¿vale? Sí. Porque que está muy bien que te ayuden con 4.000 hasta 4.500 euros a la compra de un coche, pero tardan en entregarlo. Mira, el coche que compró mi mujer en 2021, en abril, hace ya casi 2 años, todavía no hemos cobrado la ayuda. Casi 2 años, ¿eh? Y primero eso, luego es un papeleo, mándame 1.000 documentos, comunicaciones, lentos, todo. Es engorroso, es lento. Una vez que nos lo paguen, tenemos que devolver la mitad en IRPF. Claro. Así que, mira, porque es una ayuda que se cotiza. Eso claro. A ver, si nos van a ayudar, hazlo rápido, hazlo eficiente. Para el que, como nosotros no dependíamos de esa ayuda para comprar el coche, pero para el que quiere el coche y lo necesita ese empujoncito, joder, no vale para nada darle el dinero 2 años después. Claro. Es que imagínate que tienes que financiar el coche, tienes que financiar la totalidad del coche y luego pagas los intereses de eso y luego te pagan un poquito 2 años después. O no puedes contar con ellos. Así que, mira, una porquería eso. Así que cuando hablo de los precios de los coches, prefiero hablarlos antes de las ayudas. Si puedes conseguir ayudas, genial. Pero calcula con que no los hay. ¿Vale? Claro. Sí, porque es que si dices tú, es lo de los dos. Y además es una de las quejas constantes que veo y que más estás contando tú en Twitter, de eso, y con los oyentes y con los espectadores tuyos, de oye. Y la queja constante de que las ayudas que no llegan y que he comprado un coche, como dices tú, hace 2 años, hace año y medio o más, y ahí sigue en el limbo, ¿no? Y eso la verdad es que da mucha pena. Yo creo que
se podría hacer muchísimo mejor. Mira, Has Alex, comentado una cosa. es una Sí, dime. porquería, es una auténtica Sí, 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 porquería, sí, absolutamente. porque le jode a la persona que más necesita el dinero. El que ya tiene pasta para comprar el Exacto. coche, pues bueno, Sí. si dentro de 2 años me regalan 4.000 euros, aleluya, iré de vacaciones, ¿no? Pero el que Sí. realmente lo necesita, pues está Sí, más jodido tienes razón. y no puede ser. Tienes razón. Tienes razón. Tiene todo el sentido que estuviera negociado ahí o gestionado en la compra. Y que luego al concesionario o a la marca ya se lo paguen cuando, ¿sabes? Porque la marca sí se puede permitir esperar un tiempo, no sé. Claro, Por cierto, claro. me comentabas el tema de que ibas al trabajo en el centro y aparcabas, ¿aparcas en la calle? ¿Aparcas, cómo es en la zona tuya? Yo aparco detrás de la Plaza de Colón, aquí en Madrid, en uno Ujú. de los callejoncitos ahí, y dejo mi coche Ujú. tirado como una colilla en la calle. No tengo parking ni nada. Eso es. Entonces, esto le pasa a mucha gente en España, que somos, yo personalmente sí tengo plaza de garaje, hay muchos oyentes que sí tienen plaza de garaje, comunitaria en mi caso, hay otras personas que en su casa independiente tienen su propio garaje, pero siempre que estamos hablando de coches eléctricos, en España está el debate eterno. Y los que no tenemos garaje, ¿dónde lo cargamos? Mm. Entonces, aquí hay muchas soluciones. Una es pues que lo cargues como cargues tu coche de combustible, pues de vez en cuando te acercas a una estación y lo llenas, no hace falta, chico, cargarlo todo. Pero luego siempre está una idea que yo no sé cómo de peregrina es o cómo de real puede llegar a ser y cómo de factible es, que es lo de los cargadores en la calle, desde farolas o desde algún sistema para que cualquier persona pueda llevar un cable hasta su coche. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues yo veo que lo de cargar en las gasolineras, convertir gasolineras en electrolineras, en la ciudad es una porquería también, porque por muy rápido que sea el cargador, vas a estar Ya. ahí 15, 20, 25, 30 minutos, ¿no? Ya. Y lo más probable es que si tu coche es un coche modesto, carga un poco más lento. ¿Y quién va a ir a una gasolinera en la ciudad, a aparcar ahí durante 45 Ya. minutos y dar vueltas en la gasolinera mirando cintas del Fari, ¿no? Es que no, no puede ser. Así no, así no. No, a ver, tenemos que cambiar un poco el chip. De hecho, hay una ley aquí en España, creo que se llama, de hecho, ley del cambio climático, que obliga a gasolineras que venden más de ciertos litros de combustible al año a instalar puntos de recarga. Y creo que hay que tener un poquito cuidado con eso, porque no es óptimo. No es óptimo decir, pues aquí tenemos un surtidor de gasolina, pues lo sustituimos por un cargador Exacto. eléctrico. Es que no funciona así. Cuando hay un cambio de tecnología, también tenemos que cambiar todo lo que lo rodea. Tenemos que pensar en el coche eléctrico. Si tenemos que llevar el coche eléctrico a algún sitio para cargarlo, es engorroso, es lento, no funciona el sistema. Tenemos que llevar la carga al coche y no el coche a la carga. Tu coche o el mío pasa el 95 o 98% de su tiempo parado. No está conduciendo. Está aparcado en la calle o en la casa o donde sea. Y es ahí donde hay que preocuparse de llevar la carga. Porque de esa forma, cuando tú bajas a tu coche, cuando lleva ahí toda la noche aparcado, y si has podido cargarlo donde está estacionado, pues de repente es mucho más cómodo el coche eléctrico que tener un coche de gasolina que tienes que ir a repostar, ¿no? Pero solamente en ese caso es más cómodo. Si tenemos que ir a recargar el coche, es un rollo. Entonces, para mí, tiene todo el sentido del mundo instalar y buscar instalaciones de puntos de recarga lentas, no los súper rápidos, sino las lentas a pie de calle, en la vía pública, en parkings, en centros comerciales, en todos los sitios donde habitualmente está tu coche mucho tiempo parado, porque va a ser más barato instalarlos que esos puntos de recarga rápido que pueden valer 100.000 euros instalar para un solo punto de recarga rápido. Pero lo otro es equivalente a instalar un enchufe. Realmente no necesitamos más potencia que un enchufe normal de casa, que da 2,4 kilovatios. Con 2,4 kilovatios y 10 horas ahí tenemos 24 kilovatios hora cargado. Significa que tú con tu coche eléctrico puedes recorrer 150 kilómetros más de lo que hacen la mayoría de los coches en un día en la ciudad. Bueno, en 5 días muchos, ¿no? Para mí, tiene todo el sentido del mundo instalar puntos de recarga, sean lentos, más baratos de instalar, más fáciles de operar, porque son más simples en sí, más sanos para el coche. No degrada tanto la batería porque lo recargamos poquito a poquito. No le damos un chute como el Thor de los Vengadores, ¿no? Un poquito a poquito, ya está. La instalación es más barata para las empresas que tienen que instalarlo. Es más barato, más sencillo en todo.
Sí, Eso es el modelo. Y ese modelo está implementado en otros muchos países, en otras muchas ciudades. En España sí. tenemos la particularidad de que la mayoría de la gente vive en pisos. No sé el número exacto, pero creo que entre el 70 y el 80% de los coches Sí, aparcan en la calle sin garaje. sí. Y eso es uno de los números más altos de Europa. Y entonces necesitamos adaptar una forma para que esa gente que tiene el coche ahí puedan tener los mismos beneficios que la gente que Sí, tenga garaje. ¿No? No, sí. no puede ser Sí, que dices, pues tienes garaje y tienes chalet, pues perfecto, aquí toma tu claro. coche con ayuda, que recargas en tu casa, que va barato, Exacto. y el pobrecito que tiene el coche aparcado aquí en la Exacto. calle, que no tiene para un parking, pues tú, jódete y vete a la electrolinera y gástate 1 hora y a cargar tu coche. Exacto. Es Y que no puede encima ser. una electricidad mucho más cara, Mucha más cara. etcétera. Y eso es lo que hace, claro, se crea esa sensación de elitismo, Sí, de que bien mi coche eléctrico en mi chalet con mis placas solares, claro. mientras que el que realmente se aprovecharía de tener esos costes más bajos, etcétera, es alguien que no puede permitirse esos coches porque, como comentabas tú, estaban a un precio un poco más caros. Mm. Eh, Aquí, una pregunta siguiente al tema de la carga en la calle. ¿Cómo se podría solucionar? Bien, oye, si tú estás cargando en la calle, ¿cómo pagas esa electricidad? ¿O qué tipos de métodos se están encontrando para pagar eso que salga de... Pues igual que hay parquímetros cada 50 Mm. metros, pues podría haber diferentes enchufes de alguna forma cada poco. Uno, el pago. Y por otro lado, cómo evitas los gamberros, los que venga alguien y... Porque yo entiendo que muchos coches eléctricos tienen unos sistemas que no se puede tirar del cable cuando esté cargando, etcétera. Yo creo que poco a poco nos adaptaremos a eso y ya no será algo raro. Pero, ¿qué se ha Sí. estudiado y qué se ha visto por ahí? Bueno, primero, la carga, ¿cómo se cobra? Que conste que yo siempre estoy ahí diciendo que los ayuntamientos deberían instalarlos juntos, pero no quiero que sean gratis, quiero que lo cobren. Claro. Porque lo gratis invita al abuso. Y si es gratis, pues aparco mi coche ahí 3 días, ocupo Sí, el punto y todo eso. No, cóbrale. Y además, si estás ahí aparcado sin cargar, cobra el sí, triple, lo que sea, porque está ocupando un sí, sitio, ¿no? Hay sí. muchas formas de cobrar. Y en general lo que se usa es un código QR que escaneas con tu móvil y tienes una pasarela de pago. Eso es lo más sencillo. Sí. Luego hay una empresa, que no sé si es inglés o alemán, no estoy seguro, se llama Ubitricity, que lo que tienen es sus puntos de recarga que además lo integran en farolas. No es que utilizan la red de farolas, pero lo integran ahí para que no haya más elementos en la calle. Tú tienes que entonces alquilar o comprarles un cable. Y el cable tiene el contador integrado. Ah, qué Entonces, al bueno. enchufar el cable te carga. Eso funciona bastante bien. Sí. Hay otras soluciones. Si siempre cargas en un sitio o en tu zona, pues tienes tarjetas RFID o otros sistemas para pago, ¿no? Sí. Pero sí, que por favor que los cobren, ¿eh? Eso me parece muy bien, porque lo hemos visto muchas veces, lo hemos comentado en el podcast. En plan, en no sé qué ciudad, en Liverpool o en no sé dónde, van a poner lo de los cargadores en las farolas y lo vemos guay, está chulo porque dices que tiene sentido, pero luego dices, uy, qué raro, cables aquí en medio de la acera durante un tiempo, no sé qué, pero es cuestión yo creo que de acostumbrarse. También es cierto que parte de esta transición ecológica en la que los coches eléctricos tienen su rol, en muchas ocasiones lo que tenemos que ver es que también que se eliminen muchos coches que no son necesarios en el día a día. Es decir, no solo es la electrificación de los coches, sino que patinetes, autobuses, etcétera. Yo creo que eso va a ir cambiando mucho, sobre todo en las ciudades, que este es un poco otra dualidad. En las ciudades, los coches eléctricos tienen muchísimo sentido. Sí, sí. En zonas rurales quizás un poco menos, pero obviamente pues depende de las ventajas que tengas. Yo estos días estoy usando mucho taxi. Y cada vez en Madrid pues hay muchos taxis. Hay muchísimos Model 3, pero sobre todo hay uno que me gusta a mí mucho, que es el Ioniq 5. Muy chulo. Y ya me he montado en dos taxis de ese modelo. Y me comentaba el taxista, porque claro, yo si me monto un Ioniq 5, que era el primero en el que yo me montaba, bueno, estuvimos media hora rajando de coches eléctricos, el taxista y yo. Y me comentaba que en el gremio de los taxistas, que son los que más deberían de aprovechar el coche eléctrico en una ciudad por su propio trabajo, que eran muy reacios a comprar coches eléctricos. Y yo, pero, si es que, o sea, decir, en ciudad, todas estas autonomías que comentabas,
son mucho más altas en ciudad porque tienes la regeneración constante, etcétera. ¿Y qué me puedes contar un poco de los taxistas que yo creo que ya deberían de haberse adaptado mucho más rápido? Bueno, primero quiero dar un golpe en la mesa sobre algo que has dicho tú antes, de que dice que los coches quizás eléctricos tengan menos sentido en el ámbito rural o así. Los coches eléctricos es el futuro y dentro de X años, ya puedes tú poner el X igual a no sé cuántos años, va a ser lo único que habrá. ¿no? Que quede muy claro, ¿no? Y como en España somos muy reacios a cambios a veces, eso es parte del problema de la implementación, nos tira para atrás en la compra y eso, pero ten muy claro que en X años solamente se van a comprar coches eléctricos. Ni híbridos, ni hidrógeno, ni gasolina, ni diésel, ni historias. Solamente eléctricos. Y no es porque yo te quiero obligar, es porque tiene su lógica económica, tiene su lógica medioambiental y tiene su lógica para los usuarios también. Entonces, hay una serie de retos y algunos son logísticos, económicos o lo que sea, y hay que superarlos. Pero el futuro es este, que tenemos que tener muy claro y lo que tenemos que entonces pensar es cómo llegamos a ese futuro de la mejor forma y más fácil. Y taxistas, yo también uso muchos taxistas o Uber y otros transportes eso. Y es curioso porque hay algunos que están súper abiertos y dicen, mira, yo hago mis cálculos y no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Y veo que ahorro en gasolina literalmente 500 euros al mes o 400. Eso me decía. Me decía, es que son como 400 euros o algo así lo que no es de ahorro. Dice, claro, es un coste un poco inicial, pero dice, es que creo que me decía que le salía a cuentas a partir del tercer año de trabajo. Es decir, que ya todo ese extra de años que voy a hacer con el coche le va a salir mucho más barato a partir de ahí, siempre a más que haberse comprado un León, un Seat León o lo que sea. Típicamente los coches o los taxis se compran con un plazo, ¿no? Y de hecho, algunos están viendo que el ahorro del combustible comparado con la electricidad es tal que paga la letra del mismo coche. Qué locura, claro. Pues sí, entonces te sale el coche gratis, por decirlo así, y cuando vendan el coche o cuando ya hayan pagado el coche, pues es 100% beneficio, ¿no? Algunos ven esto directamente, otros, bueno, como pasa con todos, no es que los taxistas son una especie aparte, ¿no? Sí. Algunos hay gente más reacios al cambio, hay otros que lo ven desde el punto de lo económico, y yo entiendo también, tirarte una nueva tecnología cuando tu día a día y tu vida depende de ello, tus ingresos y todo, pues tiene riesgo, está claro, ¿no? Lo vemos también en la prensa. Yo creo que hay 200 o 300 Tesla Model 3 de taxis en Madrid. Y hay un montón. Hay un montón, vamos. No puedes lanzar un gato muerto sin dar con un Tesla taxi en Madrid. y hay muchas historias de, ¡ay, este se ha quedado tirado durante 3 meses y no puede repararse! Entonces, también hay eso en la prensa, en las noticias, que donde siempre está en el punto de mira. Y creo que eso, o entiendo, si eso les tira un poco para atrás a algunos también. Sea verdad o no ese problema, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho las noticias por curiosidad mía creo que salió una hace poco, en plan, la Guardia Civil o no sé qué policía tiene no sé cuántos coches eléctricos parados porque no tiene dónde cargarlos y yo. Quiero decir, aquí no es un problema de los coches eléctricos, creo yo. Claro. O sea, ¿cómo es posible que hayas comprado 200 coches y no hayas comprado infraestructura para cargarlos, ¿no? Y es un poco esa disfunción burocrática en cierto sentido. Total. Yo es que conducir en Madrid, yo te lo he dicho alguna vez en Twitter, yo soy un poco fanboy del Renault Zoe. Me gusta mucho. No es para mí, porque mi familia cabe, pero dentro de unos años, cuando mis hijas sean más mayores, yo creo que no van a caber también, ¿no? En la parte de atrás de un Zoe. Pero es un coche que me gusta mucho. Y es un coche, como todos los coches eléctricos, muy sencillo de conducir. O sea, es que es como un car, es como un videojuego, de verdad. Y es igual, un Zoe, no lo mismo, pero un Porsche Taycan S eléctrico, es decir, es que es tan sencillo de conducir un coche eléctrico. Es que te tienes que olvidar de tantas y tantas cosas. Se recarga solo cuando vas bajando, cuando vas frenando. Tienes los modos de conducción con un único pedal. Es una locura. O sea, es una locura. Y entonces, para un taxista que está 8 o 10 horas conduciendo en ciudad, yo no sé de verdad qué manía tienen de seguir ahí no solo con la palanca de cambios, que ya muchos son,
híbridos, híbridos enchufables, etcétera. Muchos ya son automáticos, pero es que de verdad. Pero bueno. Quiero hablar ahora de los desplazamientos de autovía. Porque en los coches eléctricos hay una cosa que se diferencia bastante de los coches de combustión. Los coches de combustión te dicen 7 kilómetros, 7 litros a los 100 kilómetros, ¿no? Más o menos, o lo que sea, la cifra que sea. Esa cifra, bueno, pues puede ser más mentira o más verdad, ¿no? Que suele ser mentira, ¿no? Pero normalmente consume lo mismo aproximadamente, vayas a 120 que a 100, que a 130 aproximadamente. Con los coches eléctricos, igual que tienes muchas ventajas en ciudad por esa regeneración constante, cuando estás haciendo un trayecto largo, entiendo yo que no la tienes tanto. Se vino Jakub hace mucho tiempo a contar su experiencia con creo que era con un Leaf de estos de batería larga, y comentaba un desplazamiento, bueno, pues para probar lo de la reseña. Estoy hablando de hace 2 o 3 años del episodio, se hizo en Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid, y contaba que, claro, le va poniendo el tiempo de batería que le queda, etcétera, pero de repente había una bajada de unas montañas y ahí se le subió la batería. Eso, por poco que gaste un diésel o un gasolina bajando una montaña, algo gasta, ¿no? Sí, pero sí es cierto que siempre se dice lo de que siempre se comenta mucho el tema de la velocidad y los coches eléctricos, lo de ir a 120, ir a 130, que la batería pues se reduce más. ¿Por qué ocurre esto, por cierto? O sea, quiero saber qué es a nivel mecánico que haga que una batería sufra tanto, en cierto sentido, el rendimiento. Primero, hay que decir que todos los que hacen coches eléctricos, todas las marcas mienten sobre su autonomía. A ver, lo digo así un poco, pero es verdad, ¿no? Dicen que tiene 600 kilómetros de autonomía. Esos 600 kilómetros de autonomía no los vas a conseguir en tu vida y es que da igual cómo conduces. Pero eso es porque lo que se publicitan es un estándar que se llama WLTP, creo que es World Light Transport, algo. Sí. Que es un estándar que se basa en unas condiciones óptimas que no vas a obtener nunca. Que no es lo que vas a obtener en la autopista, mucho menos, ¿no? Entonces, si tiene tu coche 500 kilómetros teóricos, te va a salir 300, por decir un número, ¿no? Pero todos están obligados a dar los números WLTP para que sean comparables. Es un poco como, yo me acuerdo, una empresa informática te va a vender una página web y te dice, te lo hago en 3 semanas. Y viene otra y dice, yo te lo hago en 2. Ambos saben que van a tardar 4 meses en hacerlo, pero es que tienen que competir ahí, tienen que dar el número de eso. Y el WLTP es el número oficial, es la forma en que comparar los distintos coches, pero no es lo que vas a obtener como usuario. Por eso también todos los que hacemos canales de YouTube hacemos prueba de autonomía real. Y real solamente quiere decir real para la situación en la que estamos cada uno en ese momento. El hecho de que la velocidad afecta mucho a la autonomía es totalmente verdad, pero también puede haber viento, frío, subida, bajada de cuesta y todo eso. De hecho, afecta exactamente igual a una de gasolina y diésel, pero no nos demos cuenta porque realmente la autonomía que tiene el coche nunca es un factor limitante. Claro. Lo que nos afecta ahí es el bolsillo, porque de repente estamos gastando 9 litros en vez de 5. O porque vamos a 140 en vez de 110. Pero no nos demos cuenta porque realmente pues hacemos más o menos las mismas paradas. Las paradas no tardan más por tener que poner 20 litros más de gasolina. Sí. Tardan prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, es pura física. A más velocidad, más resistencia de aire, más consumo. Es así de sencillo. Y todos los coches, independientemente de su tipo de tracción, lo sufren. Simplemente no nos damos cuenta en los coches de combustión, porque es que la autonomía no es realmente lo importante ahí, ¿no? Sí, yo creo que es tan sencillo como eso. Y no me lo había planteado de una forma tan básica, pero sí es cierto. Entonces, la referencia a esa es que me gusta mucho eso. Que si te dice que tiene 500 kilómetros de autonomía, siempre vas a calcular que en autovía abierta 300 30% menos. Lo que sea. 30% menos más o menos, ¿sabes? Según. Y ya depende mucho de uno. Hay los que dicen, para mí la autonomía real es a 140, porque es así como viajo yo. Claro. Pero eso no se puede porque es ilegal y no sé qué, yo voy a 110. Y ahí tenemos, miles de hilos de Twitter discutiendo eso. Sí. Pero en ciudad va a ser mucho mayor.
Sí, que en esos ciudad sí. 500 kilómetros. En ciudad Claro. sí que obtienes más, porque como has dicho antes, tiene la frenada regenerativa, donde al levantar el pie, pues Sí, devuelve energía a la sí. batería y obtienes más en general. Sí, y que arrancar un coche de 2 toneladas de diésel, pues cuesta mucho más llevarlo hacia adelante ese inicio de aceleración. Total. Has dicho de pasada un tema del hidrógeno, y no sé si preguntarte Sí, dale. por tanto por los de células de combustible como por los de hidrógeno tradicional, porque sí es cierto que hay como dos tipos de hidrógenos, ¿no? Sí. Estamos en la etapa de que el sistema de hidrógenos, ¿no? Porque ahora estamos viendo el nuevo CEO de Toyota que va a llegar en unos meses. El actual CEO de Toyota es muy pro hidrógeno. El nuevo parece que va a seguir igual. Y es muy raro ver al gran fabricante dar ese tipo de notas tan raras comparados con el resto de la industria, Mm, básicamente, ¿no? Que trata lo de los eléctricos puros, es decir, solo batería, como si fuera un elemento transitorio. Eh, ya. Hidrógeno sí, hidrógeno no, hidrógeno sí, pero con célula de combustible o cómo, o tú crees que, ¿cómo crees? Vale. Un hidrógeno con célula de combustible es básicamente un coche eléctrico donde la energía, en vez de almacenarla en una batería, lo almacenamos en formato de hidrógeno, ¿no? Por lo demás, funciona como un coche eléctrico, no tiene emisiones y todo eso. Hasta ahí, genial, perfecto. El problema con esos es el coste del hidrógeno. El hidrógeno, si hablamos del hidrógeno verde, porque si hablamos en un futuro de lo que vamos a usar, tenemos que hablar del hidrógeno verde, la que se obtiene a Sí, través de energía renovable y sí, agua, sí, fundamentalmente, para generarlo, es un derivado de la electricidad. claro. Y igual que pasa con, mira, zumo de naranja, por ejemplo. Tú tienes 1 kilo de naranjas y 1 kilo de zumo de naranja, pero para hacer 1 kilo de zumo de naranja necesitas más que 1 kilo de naranjas, necesitas 5 kilos de naranjas o lo que sea, ¿no? Porque no exprimes todo. Y pasa exactamente lo mismo. La electricidad son las naranjas y el hidrógeno es el zumo. Que Sí, tú necesitas convertirlo y pierdes una gran cantidad de energía en convertirlo. Luego sí, pierdes otra cantidad en aplicar esa a las celdas para generar la electricidad. Y curiosamente es más fácil distribuir electricidad que hidrógeno, porque hidrógeno es una materia física que tienes que meter o por tubos o por camiones, necesitas refrigerarlo mucho, meterlo en contenedores de muy alta presión. Es la molécula más pequeña que hay, así que se escapa por la mínima sí, fisura que hay. Y todo eso significa que entre que tenemos la electricidad y lo aprovechamos en el coche, si tenemos que pasar por el hidrógeno, perdemos una grandísima cantidad, perdemos 70% de toda la energía en el camino. Así que por mucho brujuleo que haga Toyota, la energía que vas a utilizar para moverte en un coche de hidrógeno siempre va a ser 3 veces más cara que utilizar electricidad para moverlo. Igual. sí. ¿No? ¿Y cuál es tiene que tener alguna ventaja? Por ejemplo, el tema del Sí, almacenamiento, es decir, en el momento, claro, yo entiendo el hidrógeno, luego hablaremos si quieres con lo de los camiones, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro episodio, porque quiero centrarme en consumo, en vehículos familiares, en vehículos de tal. Em, Llega un momento, porque hidrógenos hay, dices tú el hidrógeno verde, hay el hidrógeno azul, hay el hidrógeno sí, rosa, que son sí, los de los franceses con la energía nuclear. Hay hidrógenos de todos los colores. sí. Pero claro, eh, para que el hidrógeno sea un coste efectivo, bueno, hay diferentes avances con la electrólisis para reducir el precio de su creación, etcétera, pero necesita haber una sobreabundancia de energía renovable y de momento eso no hay. No. A ver, hidrógeno como materia y como vector de energía tiene sus ventajas y tiene aplicaciones reales en el mundo real. Sí, Sin duda ninguno. Yo sí, solamente no lo veo para coches sí, particulares, ¿no? sí. Para camiones, como has dicho, para aviones o para otros así. Puede perfectamente que sea totalmente viable Sí, y no lo voy a discutir. sí. Pero el problema del hidrógeno es que incluso si, imagínate que nos abunda la energía, que ya sería la primera vez en la historia de la humanidad, pero bueno, puede ser, y Puede lo ser. almacenamos en hidrógeno, ese hidrógeno lo tenemos que todavía transportar. Y Claro. lo tenemos que transportar no solamente cuando nos sobra, también cuando andamos escaso de energía.
Imagínate que la energía solar, la del aire, es intermitente, ¿no? Y cada vez que sobra lo almacenamos en hidrógeno y eso lo tenemos que transportar. Pero yo quiero mover mi coche también cuando no es que sobra la energía. Entonces tenemos que hacer hidrógeno continuamente, no solamente cuando por casualidades de la vida nos sobra un poquito de energía, que además es una situación muy artificial que difícilmente se nos va a dar, ¿no? Sí, sí. Entonces, no solamente es, incluso si lo tuviéramos, tenemos que transportarlo, almacenarlo, suministrarlo. Y sabes qué, a mí me gusta el coche eléctrico porque yo puedo generar mi propia electricidad. Ya sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero si tú no lo puedes hacer, igual tu vecino lo puede hacer, ¿no? Eso es, sí. Yo no puedo generar ni controlar mi propio hidrógeno. Y a mí me da una sensación de independencia. Si mañana viene la electricidad y me sube la luz, digo, mira, te jodes, me pongo baterías, me pongo placas solares y ya me manejo yo solo. ¡Hala! Quítate de en medio, ¿vale? Sí, sí. Hidrógeno no tengo la misma libertad, así que me sale la vena rebelde ahí también. No, tiene mucho sentido, porque al final estamos acostumbrados durante 100 años, ¿no? A tener un tipo de coches que se consume y que vas a un sitio donde lo recargas. Pero eso es por una realidad propia del único mecanismo que hemos encontrado para mover esos coches, que son los combustibles. Eso es. Entonces, hay que intentar ver, porque claro, a lo mejor con electricidad o con las grandes estaciones de baterías, que en principio pues cada subestación eléctrica, para esos momentos de exceso tendrán sus parques de baterías donde almacenar el exceso temporal, etcétera, sin perder mucha eficiencia, ¿no? Pero claro, dices, una cementera, una fábrica de acero, pues eso a lo mejor no se puede hacer con electricidad. Necesitas o hidrógeno o gas natural o convertir el hidrógeno en amoníaco, como hemos comentado en algunos temas, etcétera. Entonces va a haber un montón de variancias, pero yo creo que sí es cierto que vamos a electrificar un montón de cosas que tradicionalmente se han hecho con eso. No solo, por ejemplo, el gas natural de las calefacciones, sino eso poco a poco se irá reemplazando. De hecho, hay muchos trabajos para ir reemplazando muchas de estas canalizaciones por hidrógeno y cambiar las calderas para que funcionen con hidrógeno, pero es un debate muy, muy parecido al de los coches porque dices, tienes la instalación eléctrica, funciona muy bien, le puedes poner tus propias placas solares, ponte una bomba de calor que funciona con electricidad y te olvidas de pasar hidrógeno por las paredes desmontar la ciudad para poner las tuberías, etcétera. El hidrógeno es un gas complicado de manejar, ¿no? Necesita presión, necesita tener un sistema muy, muy cerrado, dado que es la molécula que más fácilmente se escapa. Tiene muchas complicaciones en ese sentido. Pero, como dices, para amoníaco, para producción de acero y eso, pues desde luego tiene sus aplicaciones. Mira, Alex, todo ese sistema de que tenemos que ir a un sitio a recargar nuestro coche para luego moverlo, me recuerda de la película de Regreso al Futuro. A ver, la segunda parte, ¿tú te acuerdas que Marty McFly viaja al futuro, no? Sí. Donde se encuentra con su propio yo del futuro, que le acaban de despedir. ¿Y cómo le llega la notificación del despido? Le llega por fax. Sí, cierto, claro. Le llega por fax, ¿no? En el 2020 o 25, no sé cuánto era, ¿no? Y decimos, qué absurdo. Sí, 2020. Y porque el fax ya llevamos 20 años sin utilizarlo. Pero, para que sea futurístico, ¿qué hacen con el fax? Pues en vez de tener un fax, tienen 5 fax en sus casas. Le sale un fax en el salón, en la cocina, en el dormitorio, lo que sea, ¿no? Cuando pensamos en el futuro, es tan fácil pensar que lo que necesitamos es lo que tenemos, pero más. Y eso es lo que pasó en Regreso al Futuro con los faxes. Y lo que nos pasa con la gasolina y el hidrógeno. Necesitamos tener el mismo sistema donde pues vamos a la gasolinera y metemos la energía en nuestro coche de esa forma. Y con la electricidad tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Y no mandar faxes. Ya me entiendes, ¿no? Sí, absolutamente. Me da mucha pena porque parece que hay un montón de elementos que necesitan una coordinación de las administraciones como de los ayuntamientos para los cargadores en las calles, de otro tipo de administraciones para ir intentando llevar hacia adelante esas leyes como comentabas o ir moviendo un poco las gasolineras. Dentro de 5 o 6 años, no creo que 10, 5 o 6 años, vamos a estar en el contrario. Oye, aún tengo un coche que es híbrido o un coche que es de gasolina, es relativamente nuevo, con lo cual no quiero comprarme uno, pero ya no hay apenas gasolineras, porque todo se ha ido reconvirtiendo en estaciones de carga o lo que sea.
¿Y cómo lo cargo? Y no sé qué. Eso va a ser muy curioso verlo, Pero ¿eh? ten en cuenta que incluso si hoy en día vendemos 100% coches eléctricos, imagínate que mañana se quitan todas las ventas Sí, nuevas de coches de combustión. sí, Tardaremos todavía 20, sí, 25 años en quitar todos los sí, coches sí, de combustible. sí. Entonces, el objetivo es que para 2035 no vendamos más coches eléctricos. Entonces, imagínate que en 2035 se ha vendido el último coche de combustión en España, pues todavía hasta 2055 va a Sí, haber coches sí, de combustión circulando. sí, Esto es un maratón, esto va para sí, largo, esto no es un cambio de hoy a mañana. Y eso también ya, es otra crítica al coche eléctrico, es ¿qué pasa cuando todos los coches sean eléctricos? Digo, tranquilo, que ya hay tiempo para solucionar sí, todos los... sí, A ver, estamos hablando de décadas, ¿eh? sí, Tranquilo, sí, 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 no sí, hay tiempo de sí. sobra. Me hizo mucha gracia porque, por ejemplo, en España, en Estados Unidos siempre se dice, no, en Europa la gente no tiene aire acondicionado. Y yo, joder, pues será en Reino Unido, porque en España más o menos todo el mundo tiene aire acondicionado. Pero los aires acondicionados, cuando llegaron de forma masiva, que hace 20 años no eran masivos, supusieron un gasto extra de electricidad muy grande para los Claro, países. sí. Y en verano, pues oye, hay que construir nuevas centrales eléctricas simplemente por los aires acondicionados, ¿no? Pues yo creo que con esto es un poco igual. Va a haber más demanda de electricidad, pero va a haber menos demanda de otros tipos de energía y lo comido por lo servido y al final eso, pues te lo puedes alimentar tú de tus sesos sin tener que venir a saber desde dónde, ¿no? Porque esa es otra cosa graciosa, ¿eh? Tiene que dar el gas natural o la gasolina vuelta al mundo para llegar a tu coche. Fíjate, sí, sí. A ver, tiempo tenemos para adaptarnos, ¿eh? Sí. Que cambios hay que hacer y habrá que generar más energía de otras formas, Sí. almacenarlo. Habrá que hacer nuevos cargadores, habrá que hacer obras, habrá que hacer de Sí, todo, ¿no? sí, Pero es sí, que tampoco es que lo necesitamos mañana, así sí, que sí, tranquilo, ya sí, sí, llegaremos, sí. Sí. ¿no? En el podcast de Nelon con Matías le comentaba, yo digo, en mi garaje ya hay dos. Yo creo que mi coche no es el más antiguo del garaje, pero poco a poco, ¿no? Por las matrículas yo de vez en cuando voy fijándome y Los digo, vas ostras, ojeando, ¿no? voy a ser yo el tonto del edificio. Ya hay dos Model 3. Y de hecho, Ujú. uno está, según aparco yo, está enfrente, ¿vale? No lo carga nunca. O sea, tiene el enchufe ahí y a lo mejor un viernes le veo que lo enchufa antes de subirse a su casa. Porque yo llego tarde, a lo mejor, o uso el coche a última hora para alguna historieta, y vuelvo y digo, pero si este hombre, ¿cuándo carga el coche? Pues claro, igual lo carga los fines de semana, Exacto. donde hay precios más bajos de la electricidad y pues lo enchufa el viernes y luego lo Sí, usa el sí. lunes para ir al trabajo, Exacto. alguna cosa Y así. que no, que realmente no los necesitas cargar todos los días, ni nada, quiero decir. Yo, No, mi no, no. coche, cuando entra en reserva, aún le digo, uff, qué pereza me da ir a la gasolinera, ¿no? Así que lo dejo que consuma un poco más. Pero bueno, me da mucha pena a mí personalmente no haber dado el salto, sobre todo porque mi coche ya está cascadete. Bueno, cascadete no, si ese es el problema. Que no se rompe, no se quiere romper, no me quiere dar esa excusa para poder comprar uno y los precios tampoco ayudan. Pero mi mujer, al igual que la tuya, está hay que comprarnos un coche eléctrico, Sí. venga, Ares, no sé qué. Y yo, ay, es que me da mucha pena porque el coche funciona y va muy bien. O sea, bueno, Claro, pues lo hacen. pero ¿sabes qué, Alex? Sí, me has dicho evangelizar por el coche eléctrico. Mira, yo tampoco quiero presionar a nadie. Para mí el coche, como he dicho al principio, es libertad de movimiento. Y Sí, si tú estás a gusto con tu coche, pues tampoco te tienes que sentir presionado. Mira, yo no quiero que sí. los que hablamos de la electromovilidad seamos percibidos como, yo qué sé, como los, ¿cómo se dicen? Los veganos, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué pesado que no me deja comer un filete en paz!, ¿no? A ver, Alex, si estás contento con tu coche, disfrútalo. Y lo digo a ti, a todos los demás que nos escuchan y Sí, todo eso. Pero el día que te toca cambiar, pues sí, echa números, piénsalo. A ver, sí, desde el sí, punto de vista económico, medioambiental, el futuro de tu coche. Si compras un coche mañana, por ejemplo, vas a comprarte uno claro, de combustión y qué valor de reventa va a tener ese coche en 5 años. Piensa ese tipo de cosas, pero, hostias, sí, disfruta de tu coche. Es la segunda inversión más grande que hacemos en la vida después sí, de la vivienda. Así que ya faltaría más que tienes que sentirte mal por tener el coche que tienes, ¿eh? claro. Así que Eso bueno. sí es cierto, me parece muy buena tu perspectiva. De verdad, a pesar de yo no haber dado el salto, ¿no? Agradezco mucho lo que haces, de verdad, porque en muchas ocasiones te veo en Twitter en unas luchas y en unas peleas con la gente y tal, y yo digo, pero deja a la gente ahí que se mueran los trolls estos, no sé qué, y tú dices, no, si es por ir
un poco contando realidades, tanto positivas como negativas, de este tipo de cosas sin que queden desatendidas ahí, ¿no? Así que eso es una labor pública que yo creo que todos te tendríamos que agradecer. Bueno, a ver, a algunos nos gusta ir al fútbol y a algunos nos gusta hacer vídeos y hablar en Twitter sobre estas cosas, ¿no? Eso es. Cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Eso es. Bueno, no necesito yo deciros dónde tenéis que ver los vídeos de Lars, pero de verdad, su canal de YouTube, Todos Eléctricos, ¿verdad? Sí, ahí es. Todos eléctricos. Si tú buscas todos eléctricos en Google ya saldré yo en Te mil sale... sitios. Lo voy a dejar en las notas del episodio, pero de verdad que los vídeos son fantásticos, con honestidad. Tanto la parte más o menos mecánica interior del coche, ¿no? Es decir, oye, como coche, y luego la parte eléctrica. Muy instructivos, así que me alegro mucho de que estés haciendo lo que haces y me alegro mucho de que hayas podido venir al podcast. Hombre, siempre. Y sabes qué, Alex, ya dentro de un par de semanas, cuando tenga el MG4, ¿qué tal si paso por tu casa y damos una vuelta y a ver qué te parece el coche por dentro, ¿eh? Igual llevamos a tu mujer también y así... Y la convencemos. No, el MG4 creo que me lo enseñaron los chicos de Clipset, que también hacen muchas pruebas con coches eléctricos y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque, claro, yo les conocía un poco de verlos, etcétera, saber esos precios un poco más asequibles, pero a ellos, no sé, perdón, a lo mejor no era el 4. ¿Es posible que sea el 3? ¿Te suena un número Hay 3? una que se llama el MGZS, que es como más creo que es un ese, poco porque más era como alto. más pequeño. Sí, pero más alto, Y ¿no? sí, las puertas traseras eran como algo más reducidas o algo así. No, pues Y claro, ellos les venía muy, muy, muy bien y tenían a lo mejor el coche y les gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Decían Carolina y Juan que, claro, prueban muchos coches eléctricos igual que tú, ¿no? Por su canal de YouTube, etcétera. Entonces el ID4, el no sé qué, dice, pero a mí el que me está gustando es este. Así que bueno, sin que nos patrocine MG, pero oye, ahí... no, ahí yo está. lo digo, mira, también te digo que yo te invité a venir conmigo a probar el Tesla Model S Plaid y no sé, tenías que cortarte el pelo, alguna excusa para No, eso. si me pillas en domingo, a mí me gusta dormir. A mí me gusta dormir y ya está. Digo, bueno, voy a ir aquí a meter acelerones con el Plaid para que luego me entre el gustillo y me ponga a echar números y digo, hostia, que el coche este. Ay, pero bueno, ya llegará. Y poco a poco yo creo que esto es una cuestión, como dices tú, de una maratón. Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un episodio de Kernel un poco más largo. Lars y yo, como nos pongamos, nos dan aquí 5 horas, así que... Lo siento, callarme es complicado. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Adiós.